Lorenzo, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Buenas y calurosas, de veras que están calurosas. ¿Cómo te ha ido con la temperatura, estos calores, lluvias y todo, Lorenzo? Muy bien, porque mi casa que está en la Magdalena Contreras, es relativamente fría y ahorita está perfecta. Perfecta, muy bien, Lorenzo. Lorenzo, además de poder platicar con algunos otros temas que ya iremos desgranando a lo largo de esta plática, quiero pedirte que nos ayudes a tener una reseña, la opinión y el contexto de lo que significó el doctor Pablo González Casanova, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, sociólogo, politólogo, historiador, académico, quien falleció a los 101 años de edad. ¿Quién fue don Pablo y cuál fue su aportación al pensamiento político y a las ciencias sociales, Lorenzo? Sí le conocí, pero no era yo de sus íntimos. En desorden te voy a mencionar algunos de los puntos que a mí me parecen relevantes. En primer lugar, su personalidad. Don Pablo era la elegancia misma, la elegancia en el trato, en la forma de referirse a los demás, al resto del mundo, y su elegancia académica y política. Era un hombre que cuidaba sus palabras, sus juicios, y que hasta donde yo lo conocí, no ofendía a nadie. Tenía un conocimiento muy amplio de su materia, de las ciencias sociales, no nada más la sociología, como dicen ahora en algunas de las reseñas. Él conocía la ciencia social en grande, en amplitud, eh, la sociología propiamente, la ciencia política, la cultura, échale cualquier otro de los elementos que conforman ese mundo de las ciencias sociales, y don Pablo no era ajeno a ellas. Me parece importante señalar que se educó y generó su conocimiento del mundo, su interpretación del mundo en la Guerra Fría. Eso es determinante, porque cuando él publica lo que es su libro clásico, La democracia en México, que firmó en 1963, bueno, pues estábamos en plena Guerra Fría. México era ya parte, sin lugar a dudas, de la zona de influencia norteamericana, y don Pablo tenía una visión de izquierda. Entonces desarrolló su teoría política y social en un mundo donde su país estaba en el lado norteamericano, pero su corazón y sus valores, su visión del mundo estaban en el otro lado, en la izquierda, pero no en una izquierda soviética, porque al final de cuentas los soviéticos quedaron con un marxismo muy estalinista, y los partidos comunistas pues también. Don Pablo se alejó tanto de la interpretación norteamericana del mundo, que él llamó en su libro la interpretación sociológica, pero se podía llamar de cualquier otra manera, y la interpretación marxista. En el corazón de esa interpretación sí está la contradicción de las clases, la diferencia entre los intereses del capital y el trabajo, y pudo usar las dos interpretaciones.
Él se manejó en ese mundo que políticamente, geográficamente, estaba en la zona norteamericana, pero que por sus valores estaba en la izquierda. Y así hizo su interpretación de México. ¿Sabes, Julio, qué me llama la atención de esta interpretación? Es que desde la izquierda le propuso, porque su libro es una propuesta, su libro de la democracia en México es una propuesta al poder priista, al poder que en ese momento pues era el López Mateísmo, el Díaz Ordacismo, le propuso una evolución pacífica del sistema y explicó por qué tenía que evolucionar o por qué podía evolucionar pacíficamente para no volver a propiciar estallidos de violencia como en el pasado, refiriéndose a México, o como la confrontación comunismo-anticomunismo en el mundo estaba propiciando en ese momento. Bueno, pues Vietnam, acababa de pasar la guerra de Corea, estaba Vietnam y ya vendrían otras. Entonces, él propuso que desde el poder se fuera modificando el régimen político mexicano de tal manera que se abriera a las posibilidades de una de un mayor pluralismo, de una presencia más sustantiva de los intereses de las clases subordinadas, hacerlo desde arriba, usando el propio instrumental autoritario del presidencialismo mexicano, irlo usando para moldear un México diferente. Ahora veo que en realidad quien logró eso o intenta lograrlo, pues es Andrés Manuel, pues sí. que quiere hacer su cuarta transformación sin llegar a la violencia. Pero esto lo propuso don Pablo y lo justificó con este magnífico, estupendo estudio de las estructuras de poder de México en inicios de la segunda mitad del siglo XX. Señaló, aquí tienen todos los instrumentos para moderar la brutalidad del capitalismo mexicano, hacer partícipes, hacerlos actores reales, a campesinos, a los trabajadores urbanos, y evolucionar hacia un sistema que pueda durar mucho tiempo. Acordémonos, Julio, que hay otro trabajo, no de don Pablo, pero que debió de haberlo conocido sin duda a don Pablo, que hizo Oscar Lewis, un antropólogo norteamericano, que se llamó Los hijos de Sánchez. Claro. Que es el estudio bien original para su época, porque siguió físicamente los avatares de una familia mexicana en Tepito, es decir, en las clases bajas, en las clases trabajadoras, la dureza de su vida, la dureza del trato entre ellos, del trato entre ellos y la sociedad, y lo que estaba proponiendo era introducir a los hijos de Sánchez en el mundo de las decisiones políticas, dándoles su lugar y aceptando que tenían derecho a un trato diferente. Oye, pero fue incluso denunciada esa obra, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, ante la Procuraduría General de la República, acusándola de dañar la imagen de México, de ser obscena socialmente. Algo así, Lorenzo. Sí, lo recuerdo. Fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sí, la que tomó la iniciativa. Claro que no la tomaron ellos. La tomó alguien en el mundo
del gobierno, pero ahí estaba ya el análisis de un país, una sociedad que tenía tantas contradicciones que no se iban a borrar, porque don Pablo, pues no era, no pedía la revolución, no la veía factible, pero sí veía factible el cambio por los propios, en defensa de los intereses de los que ya estaban arriba, que en cierto sentido es lo mismo que pasa ahora, cuando Andrés Manuel dice primero los pobres, también está señalándoles, miren, es primero los pobres, pero por el bien de todos, primero los hijos de Sánchez. Exactamente, sin decir que vamos a llevar a la guillotina a los que aparecen en Forbes y que son mexicanos. Pero don Pablo luego siguió, tuvo su momento donde este intento de no ser, no optar por la solución comunista o anticomunista, cuando llega a la rectoría, para mí, a mi juicio, es el mejor rector que pudo haber tenido la universidad. Era un rector de lujo comparado con los que vinieron después. Vaya que sí era de lujo, y chocó ahí sí ya irremediablemente con Echeverría, le creó un movimiento artificial dentro de la UNAM y lo sacó de la rectoría, pero no lo sacó de la UNAM. En realidad, don Pablo no buscaba el poder, buscaba bueno, si quieres, sería el poder intelectual, el poder déjame quitar este teléfono, el poder del espíritu para seguir entendiendo a México y seguir proponiendo salidas. Y entonces, aunque ya dejó la rectoría, no dejó la UNAM. En realidad nunca la dejó, nunca dejó el mundo académico. Físicamente ya no pudo estar presente todo el tiempo. Yo lo conocí entonces y siempre tenía, entre otras cosas, siempre se reía. Siempre andaba casi siempre con una sonrisa, no andaba resentido ni enojado porque le hubieran frustrado su rectoría, y seguía buscando soluciones, no solo para México, sino para todo ese ancho, enorme mundo de países marginados por las grandes potencias. Y bueno, se encontró con el EZLN. Sí, claro. Y entonces lo convirtieron en el comandante Contreras. Pablo Contreras, sí, comandante Pablo Contreras. Así es. ¿Sabes a quién hermano yo en mi imaginación? A don Pablo y a Luis Villoro. Claro, claro. Esas gentes, esos intelectuales de gran profundidad, de mucha elegancia, de generosidad, y que buscaban la cuadratura del círculo, cómo sacar a México adelante en un mundo dominado, y ahora más que nunca, por un capitalismo concentrador de la riqueza y del poder brutal, como nos lo muestran ya las cifras. Ahora sí hay cifras, bastante numerosas, tanto de Forbes como de Oxfam, como de la ONU, como del Banco Mundial, que esto no va por buen camino, y don Pablo lo advirtió hace mucho tiempo, sí, y con mucha anticipación. Sí, pues Lorenzo, rendimos homenaje y recordamos las diversas facetas de don Pablo González Casanova. Te agradezco estas viñetas, esta visión de lo que ha sido la historia y la actividad política y pública de don Pablo González Casanova, que falleció a los 101 años de edad.
Y Lorenzo, pasando a lo concreto, me quedó la idea de este uso del instrumental del presidencialismo mexicano para tratar de resolver o en otros casos para agravar las contradicciones de un sistema político como el que vivimos. Estamos en presencia de un momento en el cual, entre otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha echado para abajo un proyecto central del presidente López Obrador, que es la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. 8 votos de ministros contra 3. El presidente de la República ha hecho hoy consideraciones duras contra esos 8 ministros y ha dicho que mantendrá el mando militar mediante un general en retiro y que pues se mantendrá más o menos el mismo esquema militar, aunque formalmente tiene que acatar la resolución de la Suprema Corte de regresar a la Guardia Nacional a la instancia civil. ¿Qué momentos estamos viviendo, Lorenzo? El choque de ese presidencialismo, ¿qué pensar de la resolución respecto a la Guardia Nacional, Lorenzo? Bueno, varias cosas. Yo ya me leí tu columna hoy, ya sé que eres un crítico acervo de la presencia, de la expansión de la presencia del ejército en los asuntos internos de nuestro país. Yo tengo una visión diferente, así que podemos sí, claro. Discutir estas visiones distintas. Parto de la idea de que, creo que ya lo discutí contigo, pero de que en México el ejército es para asuntos internos, porque ni modo que vayamos a entrar en guerra con los Estados Unidos, que en otras circunstancias, otros países, sí, su ejército tiene la función central, básica, fundamental, de defender la soberanía de un país frente a otros u otros países, ¿no? En nuestro caso eso ya queda más bien en teoría. La verdad es que después de la última rebelión interna del ejército, que fue la rebelión escobarista de los 1920, de fines de los 20, y de los barruntos de rebelión de los generales Juan Andreu Almazán y Miguel Enríquez Guzmán. Bueno, el ejército ya queda nada más como un instrumento del presidencialismo. En eso estoy de acuerdo contigo. Es instrumento central del presidencialismo. Lo que ya tengo yo, ahí discrepo un poco, es que hay de presidencialismos a presidencialismos. Vamos a ponerle el caso extremo, que sería el de Salinas de Gortari, que llega por la vía sospechosísima, vía de una caída del sistema de conteo electoral y que uno tiene por lo menos derecho a suponer un fraude, y que es un presidencialismo duro, a un presidencialismo en donde por primera vez funcionan más o menos los instrumentos de la democracia liberal, y Andrés Manuel llega con un más del 50% de los votos, en donde no se señala que hubiera habido fraude. Son dos presidencialismos distintos. Uno tiene como base los grupos de poder de la cúspide de la pirámide social y política mexicana, que sería el de Salinas o el de cualquiera de los otros anteriores, y este de ahora llega con una base social que no tenían los anteriores. Es distinto. Y en el caso de este ejército, que no tiene como tarea enfrentarse a un poder externo, sino simplemente ser un instrumento, bueno, no simplemente, sino ser un instrumento de los procesos, para los procesos políticos internos mexicanos, el presidente señala, y yo creo que en eso tiene razón, vean lo que pasó con las policías federales del pasado inmediato, donde se corrompieron hasta el tope, hasta García Luna. Pero si quieres ponerle otros ejemplos, ya no federales, pero sí muy cercanos a nosotros,
pues está la policía del llamado general Durazo, que no era general, pero se autonombró o López Portillo permitió que se tuviera ese título, y donde la policía también era ya un instrumento del crimen. Creo que este dato sí debe de ser tomado en cuenta, porque esa es nuestra realidad. Si tú dejas a la policía a su libre albedrío o al libre albedrío de quienes la dirigen, y los que la dirigen se pueden mandar solitos, como fue el caso de García Luna, ya vimos lo que pasó. Entonces, con una idea de lo que es realmente México y la estructura de poder, Andrés Manuel dice, bueno, preferible dejarlo al ejército a cargo de esa institución, sí, como ciertamente ocurre, por ejemplo, en el caso de en los que más o menos me metí un poquito hace tiempo a ver, es el caso de los Carabinieri en Italia y de la Guardia Civil en España. Sí. Bueno, los Carabinieri... Lorenzo, sí, ayer entrevisté al director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, y entre otras partes decía él que en 6 o 10 años los generales de hoy podrían ser los García Luna de aquel momento. Y te pregunto, el tema fundamental y puntual es, ¿las Fuerzas Armadas deben suplir a los civiles en tareas de seguridad pública? Pensando en la Constitución. Mira, la Constitución en México nunca se ha seguido, para empezar. O tú tienes... Pero entonces eso diría que no la sigamos. No, yo diría que hay que tener una conciencia histórica de lo que es la realidad mexicana. Pero jurídicamente la Constitución es la letra máxima que establece las reglas de nuestra convivencia. Pues sí, las establece, pero no las sigue. ¿Te recuerdas de esa frase de la época colonial que usaban los administradores de la colonia? Se obedece la orden que viene de Madrid, pero no se cumple. Estamos en esa tradición. Se obedece, pero no se cumple. Pero en fin, sí, los generales de hoy pueden ser los García Luna, sí, pues pueden ser muchas cosas. La realidad es perfectamente imperfecta y la estructura del ejército es distinta a todas las otras estructuras que componen, o subestructuras, si se quiere, que componen el gobierno y la administración pública. Los militares sí pueden ser muy corruptos, claro que lo pueden ser, lo han sido, pero ellos están metidos en una estructura distinta, están casi, no, mejor todavía, más claramente que los de la Secretaría de Relaciones. Son mundos muy que viven mucho internamente. Ahí se entra al colegio militar cuando está en plena juventud y se retiran a los 65 años. Son como los curas, viven a la vez en la sociedad y fuera de la sociedad. Viven con una subcultura que digamos que propicia la obediencia, la disciplina, no la honradez, pero en cierto sentido pueden ser más disciplinados al mando superior que lo que era García Luna respecto de el presidente o de su presidente. Lorenzo, pero ese mundo aparte no está regido por la subcultura de la opacidad, del manejo presupuestal que no tiene ningún tipo de control civil verdadero y de una concentración de poder que puede resultar
muy obstructora de procesos democráticos verdaderos y que puede condicionar el accionar de los poderes civiles. Pienso en el caso de la defensa que se hizo del caso del general Cienfuegos, pienso en los casos históricos en los cuales ha habido represión contra la cual no se ha podido hacer nada, caso concreto Ayotzinapa, donde el poder militar es el principal obstáculo. Aceptado parcialmente lo que dices. Finalmente se han mostrado obedientes a las decisiones del presidente. Ahí sí la responsabilidad presidencial es mayor que en muchas otras partes de la administración pública. El presidente dispone que en Tlatelolco, el 2 de octubre, se use al ejército y si es necesario se dispare y si es necesario se mate. Pero ese es el presidente el que toma esa decisión. Luego nos enteramos por el pequeño libro de Scherer y Monsiváis, que el secretario de Defensa no entró en esa lógica que venía del Estado Mayor Presidencial y del general Oropesa y de su comprensión de las órdenes de Díaz Ordaz. Cuando esa institución recibe las órdenes de llegar hasta el extremo, llega. Pero también eso tiene como contraparte la obediencia, mal que bien, obediencia a las órdenes de arriba. No se mandan solos. En cambio, García Luna, vamos a ponerlo como ejemplo, como el modelo clásico, digamos, de ese tipo de política. Ese sí se mandaba solito y probablemente él llegó a tener tal influencia sobre el presidente que este prefirió mejor ni los veo ni los oigo, que García Luna se haga cargo y me entrega los resultados. No hay un mundo perfecto. Nuestra evolución política ha ido de el siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando el ejército era el principal actor político y cuando no se votaba ni nada por el estilo, eran los pronunciamientos, cuando la guarnición en Jalapa sacaba un manifiesto y se pronunciaba en contra del gobierno central, pues ya era un llamado a otras partes del ejército para que se unieran o se opusieran, pero se tomaban las decisiones así en el ejército, no había nadie más, cuando más la iglesia entraba en esas cosas, pero de ahí hemos ido dando saltos y brincos y retrocesos, etcétera, a una en donde tenemos un ejército que tiene un montón de escuelas, ahora sí que estudian y trabajan, sobre todo la oficialidad, pero también las clases tienen, no sé qué tipo de conciencia realmente tengan, pero sí están acostumbrados a la disciplina y cuando les dejan la rienda suelta, bueno, pues el que dejó la rienda suelta tiene la responsabilidad, que es, no hay una solución perfecta, pero yo ya vi la solución, tú y yo ya vimos y la sociedad ya vio la solución García Luna. En fin. Sí, Lorenzo, ahí estamos en ese tramo en el cual en este gobierno el principal obstáculo y que ha bloqueado incluso las instrucciones del presidente López Obrador para abrir archivos y para tener información sobre lo de Ayotzinapa ha sido el ejército, según lo que ha dicho el GIEI. Se han publicado ahora ya información acerca del uso de Pegasus como un instrumento de espionaje a ciudadanos, a activistas, a defensores de derechos humanos, a periodistas. Se tienen ahora una información muy, digamos, condicional de este reportaje sobre los viajes del general
secretario de la Defensa Nacional, pero a fin de cuentas es el uso de una estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para organizar los viajes de la familia y acompañantes y del propio secretario de la Defensa Nacional. Todo esto, muchos negocios, muchas empresas y otras que se van a crear. ¿Tú crees que eso no contamina e introduce elementos de putrefacción en el ejercicio del poder? Sí, como los tiene la Suprema Corte de Justicia, que ahora se pronunció de esta manera. También tiene negocios y putrefacción. El problema sí es general. Y claro que debió de haberle caído muy mal al general secretario esta publicación de cómo viaja. Está en contra de los principios que el presidente ha seguido, porque él mismo viaja en aviones de línea con el menor boato posible, y en cambio su general secretario tiene otro tipo de viajes. Sí está contraviniendo la letra y el espíritu de la frugalidad que tiene como meta o como regla de conducta Andrés Manuel. Yo no digo que no haya temas oscuros allí, pero ya vimos los de García Luna. Eso ya no es una hipótesis, es una realidad. Entonces, por eso, y entonces, ¿no es un indicio de que nos encaminamos a un garcialunismo? Pues el garcialunismo lo vamos a tener ahora que deje la Guardia Nacional de funcionar bajo la supervisión y se vaya por la libre. Vamos a ver qué pasa. Es muy interesante porque el riesgo es alto. Se creó como una institución que iba a quedar bajo la vigilancia del ejército. Ahora se le da a 130,000 efectivos con una dispersión de sus cuarteles, que era lo lógico, que se dispersaran los cuarteles para que estuviera presente en todas partes y disponible a la velocidad máxima. Pero si ahora la dejas a su propio libre albedrío, pues a lo mejor creaste un monstruo. Lorenzo, y en el fondo no es el hecho de que la autoridad civil no pudo cumplir con sus promesas de con civiles resolver el problema de la seguridad pública, y no es ese el gran problema central. Pues claro que sí. Ese es que México no tiene un servicio civil de carrera digno de ese nombre. Sí está el Banco de México y está la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el grueso de la administración pública responde a lo que en la teoría burocrática, que la ha trabajado muy bien los teóricos norteamericanos, es eso que le llaman pork barrel politics, en donde tú le das a tus seguidores, a los del Partido Demócrata o Republicano, a las activistas de los estados, o les dabas, creo que ahora ya no es tan claro, pero en el siglo XIX les dabas los puestos de policía, de juez, de inspector, etcétera, a quien fuera, porque no tenían servicio civil de carrera. Nosotros seguimos sin tenerlo. Eso debió de haber sido una de las tareas básicas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no hay servicio civil de carrera en México? Bueno, pues porque esos puestos se le daban a los priistas leales como recompensa por esa lealtad, y iba en contra de la lógica del sistema tener profesionales pagados decentemente
con seguridad en su puesto, que no los quitaran cada sexenio y que tuvieran lealtad a la estructura de la que ellos eran parte, independientemente de quién estuviera en la presidencia. Eso no se logró. Se intentó. Algunos de los que conocí como estudiantes, como estudiantes míos, se metieron a ese mundo de la administración y a tratar de transformarla. Uh-huh. Y la última conversación que tuve con uno de ellos es imposible. Hubo un cambio, sí, hubo un cambio del PRI al PAN, pero no hubo un cambio en la manera en cómo se maneja la administración pública. Son puestos que se dan de recompensa a quienes sirvieron políticamente para llegar ahí. Uh-huh. ¿Cómo se le hace para tener un servicio realmente profesional, civil? Porque sí los hay. Nosotros parece que estamos congénitamente impedidos de tenerlo por la herencia de un presidencialismo tan duro, pero tan duro como fue el del siglo XX en México, donde no era lógico para ellos tener un verdadero servicio civil de carrera. Ahora dices, bueno, ¿y por qué el ejército? ¿Por qué se le da al ejército? Hagan el aeropuerto, háganlo rápido y bien. Ahora una empresa turística y de servicios, la Olmeca Maya. Uh-huh. Bueno, pues porque es lo más cercano que hay a la disciplina de un equipo dentro de la estructura de gobierno. Nada más que en vez de ser el servicio civil de carrera, es el servicio militar supliendo al servicio civil de carrera, porque es lo único que hay. No, pues sí. No estamos en ninguna situación ideal. Todas tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, vamos a ver. En principio, está bien que la Suprema Corte sea un poder que frene al presidencialismo. Ahora, la respuesta de Andrés Manuel, pues vamos a ver qué da. Dice, nos vemos en las elecciones del 2024. Yo voy a pedir a los ciudadanos que apoyan a Morena que voten por diputados y senadores de Morena para que nuestra mayoría llegue a ser lo suficiente como para poder pasar reformas constitucionales. No, lo ideal sería cambiar la Constitución, pero pues no se puede. Realmente es una Constitución ya para un país democrático. Bueno, no se puede. Y con esos bueyes tenemos que arar. Yo también estoy con los críticos de la Suprema Corte. No ha sido una corte que históricamente tú puedas decir, ahí están los intachables, están los ejemplos de la moralidad pública. Yo creo que no, y así está en general el Poder Judicial y bueno, muchos de los poderes. Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar un poquito, de debatir o de contrapuntear nuestros puntos de vista. Siempre sabes que escucho con gran atención tus clases, siempre digo que pongo mi banquito para escucharte. Hoy tú mismo dijiste, vamos a contrapuntear puntos, sí, nuestras opiniones, y bueno, ahí estamos en eso. Yo creo que vale más así, Julio, de una manera civilizada y con camaradería, porque yo, no hay duda, respeto mucho el periodismo independiente y el tuyo es independiente. Gracias, Lorenzo. Eso vale más que cualquier otra cosa en materia de periodismo. Lorenzo, te agradezco mucho y seguimos atentos, que sigue la mata dando. Lorenzo. Hasta luego, Julio. Gracias, que estés muy bien. Buena tarde. Hasta pronto.